Hola. Hola. ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Momento Musical. Aquí el día de hoy, en este pequeño episodio, vamos a hablar sobre pues la música a través de la historia. Un tema bastante, que yo considero así bastante interesante, ¿no? Sí, mucho. Algunas canciones, algunos expositores, algunos representantes. Sí. Bueno, entonces pues vamos a comenzar con la prehistoria, que pues fue aproximadamente hace 50 millones de años. Sí, en la prehistoria no se utilizaban tal cual todavía los instrumentos porque en este tiempo todavía no existían. Lo que se hacía más era que las personas en ese entonces imitaban los sonidos de los pájaros. Se hacían, por ejemplo, ¿sí o no? Se hacían flautas con los huesos. Bueno, yo vi ahí Sí. por ahí en internet de que algunos instrumentos como flautas o hasta de misma percusión así, con huesos o de animales. Bueno, siempre eran la mayoría de animales o si no a veces de personas, pero Sí. normalmente de animales, como huesos. Igual que los tambores que se hacían con el cuero de algunos animales que eran como los principales que yo vi eran los osos, que era como que lo que aguantaba más, y creo que ya. No, yo ahora sí. Pues que yo me acuerdo más o menos eran los osos, sí, y eran, por ejemplo, algunas pieles como de cuero, de cuero, eso sí, eran tambores de cuero. Entonces, y se hacían o con madera o con algún material hueco y se le ponía encima. Sí, también lo que utilizaban eran las piedras, hacían sonidos con las piedras principalmente. Como descubrieron los sonidos fue una persona neandertal, no sé cómo se llama, haciendo sonidos con las piedras, entonces de ahí fueron cambiando los Pues sí, ritmos. los ritmos, las cosas, sí. Y pues lo mismo, luego improvisaban con su cuerpo. Seguramente hacían percusión rítmica, por ejemplo, hacer esto. Sí, o sea, bueno, no me Sí. sale. Y pues, vamos, ¿qué es? La Edad Media. La Edad Media. La Edad Media. Entonces, esperen, un pequeño ejemplo de la prehistoria aquí, bueno, ahorita. Bueno, seguimos, ahora sí, después de años, después de siglos, después de que se De inventó, evolución. exacto, de que se inventó la escritura, llegamos a la Edad Media. Pues existía ya en ese tiempo, como existía la religión en los inicios, así como un bebé religión, pues existía la música religiosa y la no religiosa, ¿no? Sí. ¿Cuál era la religiosa? En la música religiosa principalmente iba para las personas que creían en Dios, en las iglesias, pero también existió la música no religiosa. O música pagana. También, que es principalmente para juglares y trovadores, que los juglares eran de un origen humilde, o sea, eran para gente que hacía chismes, personas chismosas, y los trovadores eran de origen noble que cantaban en la corte para reyes y escribían y componían música. Pues ahora sí que de personas interesantes, pero un pequeño espacio. Ándale, ahí estás. No, no tanto. Aquí en medio van a aparecer las personas. Entonces, el primero es Tío de Arezzo. Pues este hombre inventó las 7 notas musicales. Señaló pues, las primeras sílabas de cada nota. Bueno, debido a un poema que se había escrito en aquel tiempo, se inventaron ahora sí que las notas musicales. Aunque hubo un pequeño cambio, eso sí, lo veremos un poquito más adelante, pero en ese entonces la nota que ahorita conocemos como Do se llamaba Ut, ¿no? Venía en el poema y estaba escrito, y ya las demás están como estaban. Y sí, no me acuerdo cómo se llamaba. La nota sí. Bueno, va a aparecer aquí, otra vez. Entonces, también, siguiente, ahora sí que vamos con Martín Lutero. Martín Lutero pues fue uno de los principales, bueno, fue un clérigo que fue católico, de ahí se convirtió a protestante, de ahí nace el protestantismo.
hace sus reformas, las coloca en una iglesia y se hace un escándalo. Él también, así como tuvo muchos cambios y muchas reformas sociales, también tuvo una reforma musical, que fue el inicio, o ahora sí como la primera concepción de lo que ahorita conocemos como el cifrado americano. O sea, do, C, re, de, mi, fa, f, y así sucesivamente. Y pues en esos tiempos también se cantaba el canto gregoriano, ¿no? Ah, sí, que este fue un invento por el Papa Gregorio, que era como para la iglesia. Y otro dato súper interesante era también lo de los castratis, que eran niños así como adolescentes, preadolescentes, que pues los castraban para que su voz no se desarrollara como se desarrolla la de un hombre ahorita, bueno, ya estando grande, para que su voz estuviera aguda, y como van cambiando fisiológicamente, pues su voz tiene que ir cambiando. Entonces lo que hacían era que hacían esto para que su voz siguiera así permanente, porque en este tiempo las mujeres no podían cantar, tenían que cantar solo los hombres, entonces cantaban súper agudo. Lo mismo de que ahora sí que no maduraban, no tenían las hormonas necesarias. Pues también empezamos ahí con el mundo de la homofonía o de la monofonía. Es diferente. Bueno, de la monofonía. Sí. La monofonía pues se considera que todo lo que es la música de la Edad Media era de un solo sonido, y se empiezan a inventar ciertos instrumentos. El inicio de la guitarra, el inicio de ciertos instrumentos de cuerda, no como el violín y eso es después. Pero por ejemplo la guitarra, y pues hay otros ejemplos que van a aparecer aquí y con el nombre, ahí está. Entonces, pues esos se inventaron en aquellos tiempos, y normalmente siempre toda la música que era en inicios, eso sí, eran los inicios de la partitura, que eran con cuadraditos, creo, no me acuerdo, eran con cuadraditos, supongamos que eran con cuadraditos, pues estas mismas notas representaban siempre una misma melodía por cada mismo instrumento, o sobre todo eran las voces, siempre, la mayoría. Por eso es lo mismo del canto gregoriano, por el Papa Gregorio, que fue uno de los que más impulsó y pues también los juglares y los trovadores, pues de origen, sí, pues ya lo dijo aquí Ale, hay que darle un aplauso. Entonces, bueno, y cambiamos ahora sí a siguiente época, alrededor de 1500 más o menos, en el siglo XVI, sí, al Renacimiento. Pues del Renacimiento comenzamos con la polifonía. Esto quiere decir que en la polifonía intervienen varias voces. Voces nos referimos a diferentes instrumentos, y con ello llevaba el contrapunto, y que pues es lo mismo, intervienen más voces al mismo tiempo y cada quien toca algo diferente. Bueno, y también la homofonía, que era una voz grave, voz aguda, dos o más voces paralelas, y las voces son mezcladas pero en el mismo sentido, o sea, que todos tenían que hacer lo mismo, o sea, eran varias voces, pero todos iban siempre lo mismo. Voz grave, voz aguda, dos o más voces paralelas, y las voces son mezcladas pero en el mismo sentido, o sea, que todos tenían que hacer lo mismo, o sea, eran varias voces, pero todos iban siempre lo mismo. Sí, pues sí, era paralelismo de voz grave, aguda, medio, por ahí, y hacían el mismo seguimiento. Eso era la homofonía. Pero eso sí, cambiaban en registros, grave, agudo, medio. Los otros, como vimos antes, en la Edad Media era un mismo tono, básicamente una misma voz, aunque hubieran 5 cantantes, era una misma voz. Aquí ya la gente piensa, la gente imagina, crea, y entonces pues también llegamos al contrapunto.
Ya lo había dicho. Sí, ya sé. A ver, otra vez, pum. Pues tenemos también lo mismo. Principal instrumento es La voz. humana. Sí. Sí, pues, Aquí sí ya es la voz. En la polifonía son instrumentos, diferentes instrumentos. Sí, también en el Renacimiento pues también se empiezan a avanzar los instrumentos que ya tenían en ese entonces. Algunos tambores, algunos instrumentos de cuerda, algunos instrumentos bastante sencillos para la época, pero que sí se usaban. O sea, no es como que se dejaban de lado. Como predominaba la voz, siempre, pues siempre en cualquier obra predominaba la voz. Lo mismo pasaba con los instrumentos. Tal vez no predominaban, pero sí acompañaban, y había piezas en ese entonces ya para instrumentos. Sí, igual existía la religiosa y la no religiosa. Lo mismo, la religiosa se le dedicaba en ese entonces, lo mismo, iglesia católica, a Dios, o si no al politeísmo que tenía ciertas personas. Pero centrémonos más en el catolicismo, en las iglesias, en todo esto del catolicismo. Sí. Entonces también tenemos, y la no religiosa, lo mismo, la pagana. Era música cualquiera. Obviamente había diferencias. La música religiosa se le daba un nivel más importante, más de estatus, y a la música no religiosa pues no, se le decía que la gente común, la gente, no por decir algún adjetivo despectivo, pero la música no religiosa era para gente del pueblo. Tenemos del Renacimiento dos principales artistas más importantes. Sí. Espacio. Ahora sí. Entre ellos es Tomás Luis de Victoria y Palestrina. Barbudo ahí, gracioso. Bueno, entonces pasamos a la siguiente época, una de las mejores épocas de la música que yo considero. ¿Tú consideras? Creo que es buena, pero no es mi favorita. Bueno, el barroco. El barroco principalmente la voz era lo más importante, pero ya no tanto como los instrumentos. El barroco empieza del año 1600 al 1750. En el barroco la voz era lo que era más importante que los instrumentos. Ya no se usaban tanto más que la voz humana. Principalmente los instrumentos que más se usaban era el violín, las flautas, el clarinete, violonchelo, bajos, viola de gamba. Pues la viola de gamba en sí era el inicio del violonchelo que conocemos actualmente. Clarinete, bueno, los inicios de un clarinete como tal, no el clarinete actual. Nada más van a escuchar nuestra voz, van a tener un pequeño y minúsculo ejemplo sobre los instrumentos, unas pequeñas imágenes. Va a ser el violín, aquí en el barroco, las flautas, el inicio del clarinete, el violonchelo y la viola de gamba. O sea, la viola de gamba era en sí como el inicio del violonchelo, y ya consolidado se dio el violonchelo, ¿no? O sea, alguien pensó, imaginó y creó un violonchelo. La viola de gamba es el abuelo. Es básicamente el abuelo del violonchelo. Uh-huh. Bueno, ya nos estarán viendo otra vez. Entonces, pues resulta de que también la viola de gamba viene del italiano. Bueno, tiene parte del italiano que significa, o sea, viola de gamba. Gamba significa piernas, porque en ese entonces, pues las personas agarraban ese instrumento y se lo ponían entre las piernas para tocar, lo que era el mero inicio de un violonchelo. Ya con el paso del tiempo, lo mismo, pues surge el violonchelo. También se desarrolla una técnica muy interesante que se usa en géneros como el jazz, como pues en la mayoría de canciones, algo llamado bajo continuo. Vamos a poner un pequeño ejemplo ahora. Bueno, entonces ese pequeño ejemplo nos sirvió como un bajo continuo.
Esto significa de que el bajo siempre está tocando, no hay momentos en los que se quede, sino siempre está haciendo una misma, no una misma, pero una melodía, está haciendo un acompañamiento en este caso. También puede tocar melodía, pero sobre todo acompañamiento, el bajo. Tenemos también la poderosísima y los inicios de la sonata. Que la sonata es una pieza para instrumento y piano que pues es como un instrumento solo, pero va acompañado del piano. ¿Sí? Por ejemplo, una sonata para piano y violín. Una sonata para piano y, bueno, no era en sí como piano, era más esto, un clavecín, un clavicordio, y hacía este sonido. Bueno, entonces un clavicordio funcionaba como lo que conocemos actualmente como un piano. Se golpeaban los martillos, golpeaban las notas, no había en sí dinámicas, pero sí se golpeaban. Y pues en ese entonces tenía un sonido bastante metaloso, bastante brillante. Por lo mismo de que en ese entonces se daba piezas para clavecín o piano, más tirando clavecín, y pues básicamente algún otro instrumento. Sobre todo el violín, porque el violín fue uno de los máximos exponentes, uno de los instrumentos mayor desarrollados, los que son las cuerdas, en especial el violín, durante la época barroca, debido a los representantes que existieron. Eso vamos a ver más adelante. Después de la sonata es lo que es la suite, que son muchas piezas, o sea, muchos instrumentos que pues eran piezas para bailar, o sea, llevaban más ritmo, más movimiento, eran más movidas que la sonata. Por ejemplo, en continuación vamos a poner una pequeña suite que es una suite para cello en sol, no me acuerdo, sol sostenido mayor o sol menor. Bueno, ahí va a aparecer. Bueno, aunque no lo crean, ese tipo de canciones se usaba en esos tiempos para bailar, aunque suene muy culto, muy raro, se usaba para bailar y era la música que se desarrollaba en aquellos tiempos. A continuación también estaba lo que era un concierto, que era de un solista específicamente para un instrumento, mientras los demás solo acompañaban como música de fondo, mientras estaba un instrumento principal, era el principal y los demás estaban acompañándolo nada más. Lo que también se ha desarrollado ahorita, por ejemplo, tenemos la maravillosa y fantástica Orquesta Sinfónica de Lojet, donde estamos orgullosos de que nuestro maestro Miguel Mercado García pertenezca como clarinetista oficial. La verdad, ha sido una de las experiencias muy, muy bonitas que he ido. Tal vez no a escuchar música barroca, pero sí a presenciar un concierto. Y bueno, hasta aquí terminamos este episodio. Pues muchas gracias por estar con nosotros, a cada uno de ustedes que nos ha estado observando, desde sus pantallas, desde su cama, desde su sillón, desde donde sea, desde el salón de clases, desde la escuela. Saludos al profe Miguel. Saludos al profe Miguel. Estamos orgullosos de usted, profe. Sí, bueno, sí. Nos costó. Y más a mí. Bueno. Entonces, muchas gracias y nos despedimos. Adiós.